En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, hoy nos encontramos en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Hoy celebramos la fiesta de dos grandes y por eso presentamos la fiesta grande que hay en la iglesia por esta realidad. Hoy también particularmente yo tengo doble aniversario, uno de cumpleaños y después también tengo 10 años de ordenado obispo. Fui ordenado el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo. Con esta alegría vamos a celebrar la fiesta en la cual Pedro, la piedra, y Pablo, el evangelizador, son los que edifican la iglesia de Jesucristo que se expande por el mundo entero. Presentamos los difuntos que se piden, por lo que se pide hoy: Sebastián, Lourdes Cano, viuda de León, Marcial Martínez, William Ernesto Soto Rosario, Cirilo Paulino, Irene viuda Winters y Rosa Matilde Mera. También se pide por la salud de William Hanna. También se pide para que José Alberto, joven que ha desaparecido de su casa, para que pueda ser encontrado. Orar para que el Señor lo asista en cualquier situación en que se pueda encontrar. Y también una acción de gracia por el primer aniversario de ordenación sacerdotal del padre Marcelino Salas. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en lo alto del cielo y Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos y glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Dios nuestro, que nos llena de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escucharlo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de ejecutarlo en público, pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado a ellos con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate la capa y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el ángel del Señor librará a los que temen a Dios. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El ángel del Señor librará a los que temen a Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Estamos aquí bajo la luz de las lecturas de dos grandes protagonistas de la iglesia, de Cristo que se expande. Los primeros 12 capítulos se refieren al ciclo de Pedro. Pedro es el protagonista desde el inicio hasta el capítulo 12. El libro de Hechos de los Apóstoles se centra en la figura de Pedro, en sus discursos, en la visita a la casa de Cornelio, en todas las diferentes actividades que hace. Y aquí en este momento, ya finalizando todo el ciclo de Pedro, Pedro es liberado milagrosamente de tener que ser asesinado por Herodes. Y el ángel lo ayuda de una manera extraordinaria, detalladamente narrada, que si alguien piensa que es una leyenda, aquí estamos hablando de que detalle, pasó dos puertas, pasó una que se abrió sola. Todos estos detalles no son detalles propios de alguien que está diciendo una enseñanza mágica o algo parecido. Está dando detalles concretos de lo que Pedro estuvo viendo de una manera que no se lo creía. Dios estaba liberándolo, porque aquí la belleza era que toda la iglesia estaba rezando por Pedro, por él. Estaba rezando. Y todavía hoy día, por el sucesor de Pedro, la iglesia sigue rezando. Hoy es el día del Santo Padre, el Papa. Y hoy recordamos, en el día de San Pedro y San Pablo, oramos por las intenciones del Papa, Papa Francisco. Papa Francisco, después de Pedro vino Lino, después Cleto, y así una serie sucesiva de pastores universales de la iglesia que ahora culminan en la presencia del Papa Francisco, que es el actual sucesor de este Pedro, que recibió este extraordinario encargo de atar y desatar en el cielo y en la tierra con las llaves del reino, cosa que no lo hizo. A él le dio un encargo muy diferente de todos los demás apóstoles. Él es el primus inter pares, el primero entre iguales. Él tiene una distinción. Él va a ser aquel por el que la iglesia iba a ser la piedra, el fundamento sobre el cual se iba a edificar la iglesia, sobre ese Pedro que confiesa a Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios vivo. Esa confesión le agrada a Jesús. Dice: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. No hay ser humano que pueda entender eso con esa certeza con que lo ha confesado. Y aquí estoy seguro que Jesús dijo: elegí bien, ese. Cuando tenga el Espíritu Santo, ese va a ser terrible. Y así era. Porque nada más que abrió la boca una vez, y en su primer discurso 3,000 personas se convirtieron. Tenía sus defectos, sí, como tú y como yo. Pero Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Él capacita al que llama. Pedro es un pecador, se tira a los pies de él y dice: apártate de mí que soy un pecador. Y después, en un montón de ocasiones, Pedro mete la pata de su impulsividad y al final lo niega. O sea, Pedro conoce la fragilidad del ser humano, por más que ame al Señor, si no tiene el Espíritu Santo dentro. Si no hay el Espíritu Santo dentro, al momento clave, se echa para atrás. Y Pedro lo hizo. Pedro sintió la debilidad de vivir sin espíritu. Ahora, cuando él recibió el Espíritu, se volvió el gigante de la fe y el que animaba. Y por eso Jesús le dice: confirma a mis hermanos, anima a mis hermanos. Tú eres el que vas a animar la fe. Tú eres el que vas, y sobre alrededor de ti es que se va a fundar la iglesia. La iglesia tiene fuerza en la medida que tiene unidad. Y tiene unidad cuando tiene una cabeza. Y por eso es doloroso ver ahora mismo
toda la división de iglesias que se han formado. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hay gente que es capaz de decir, no, bueno, todos los creyentes del mundo no hay comunión. No hay comunión entre todos los creyentes en Cristo. Hay gente que está en otras iglesias y quiero que se imaginen el cuerpo de Cristo roto, desbaratado en pedazos, cada uno por un lado. Y por eso está débil, por eso la iglesia es débil. Por eso incluso ahora en elecciones, que el mundo evangélico ha puesto su propia plataforma, votabien.org, pero el problema no es este. El problema es que a la hora de querer incidir en un voto para que los valores cristianos incidan, tenía que haber una unidad y una fuerza en la iglesia. Pero ¿cómo puede haber fuerza cuando todos estamos divididos? En la unión está la fuerza y en la división está la debilidad. Y por eso no tiene incidencia, muy poca incidencia. ¿Por qué? Porque los cristianos no somos uno. No somos uno. Y mientras no seamos uno, y mientras sigamos rompiéndonos nosotros, después no esperemos que el valor cristiano pueda prevalecer en una sociedad. Entonces, por esto, un llamado a la unidad alrededor de una figura. Pedro, el Papa Juan Pablo II, hizo esa hermosa encíclica, Ut Unum Sint, que todos sean uno. Y en esa encíclica decía que pedía ayuda a los demás líderes religiosos. Dice, ayúdenme a llevar y a encabezar la unidad que Cristo quiere entre los creyentes. Porque le decía como quien dice, es que me toca a mí. Yo fui el que recibí el encargo, ayúdenme, vamos, vengan. Les convocó. Hubo un grupo que ha vuelto otra vez. Hay grupos dentro del mundo también luterano y dentro del mundo episcopal. Muchos se han acercado, pero todavía seguimos en este país y en esta América Latina. Nosotros vemos que los pastores, muy amables todos, sí, cuando están hablando con uno, pero abajo a bibliazo y atacando a la iglesia y atacando a los católicos. Sobre todo la iglesia católica es la más atacada por los protestantes. Y viven atacándola, llamándola la gran ramera y todo. Ninguno se atreve a decirlo cuando estamos en público, cuando estamos en una ceremonia pública. No, somos hermanos en Cristo. Pero después sigue la cosa. Entonces, la figura de Pedro es la que aglutinaría toda una fuerza de una cristiandad capaz de profesar a Cristo Jesús como el Salvador. Y por otro lado, Pablo, no menos grande. Pablo, creo que la mente más prodigiosa que debía haber en esa época. Nadie tenía esa formación rabínica, esa formación filosófica y sobre todo esa cultura romana en su haber. Nadie podía aglutinar tantas cosas como este extraordinario joven que fue desarrollándose y comenzó a perseguir a los cristianos con rabia, con saña, para hacer desaparecer esa secta, eso que él entendía como una secta. Finalmente Dios lo alcanzó cuando iba camino a Damasco y lo convierte. Claro, se asustan los demás apóstoles, todo el mundo desconfía de este hombre, pero este hombre ha sido seducido por Cristo hasta el final. Y cuando se acerca a los apóstoles, tiene que ser Bernabé que lo ayuda a presentar, porque no le creen. ¿Cómo puede ser que el que ha perseguido, pero ustedes no creen en la gracia de Dios? Y así casi le dice Bernabé, pero si estamos buscando convertir a la gente, y se ha convertido, por Dios. Y Bernabé, hombre bueno, es el primero que lo presenta ante los apóstoles diciendo, vamos a darle la oportunidad. Y la grandeza de Pablo es que él tenía una cabeza mucho más amueblada que Pedro y que todos los demás apóstoles juntos. Tenía la cabeza extraordinaria, pero no se le subió. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces cuando tiene un poco de preparación puede armar una congregación de una cuanta gente y se arma tienda aparte. Y Pablo no hizo nunca eso. Pablo siempre iba a evangelizar y cuando volvía daba cuentas a la iglesia y a los apóstoles de lo que había hecho. Y cuando estaba evangelizando iba a ir a los apóstoles para verificar que de verdad estaba haciéndolo correctamente y si había algo que corregirle. Fíjense, o sea, es una gran cabeza, es una gran mentalidad, una mente brillante, pero una mente al servicio de la iglesia y de Dios. Ese es Pablo, que no se cansó hasta el final. Y aquí, en esta lectura,
ya está a punto de ser sacrificado. Él sabe que la vida cristiana es un combate, una tentación constante. Es tan fácil a veces, por algunas situaciones, abandonar la fe o aflojarse en la fe. Y Pablo, en lugar de aflojarse, se va intensificando en la fe hasta el punto que sabe que le van a decapitar. Y con toda tranquilidad, él muere, dando testimonio de Cristo y con la certeza de que va a ser liberado de la muerte gracias a la gracia de Cristo. ¡Qué hermoso! Pablo, el gran regalo de Dios a la iglesia en su conversión, porque al convertirse Pablo se convierte en aquel que lleva, por primera vez entiende que hay que ir por todo el mundo. Jesús dice, vayan por todo el mundo, y Pedro no se atrevía ni a salir a ningún lado porque eran impuros, todavía con su mentalidad. Pablo ha entendido la gratuidad de la fe y de la gracia, y por eso sale y quiere que todo el mundo conozca lo que él ha conocido. Y esa es la belleza, cada uno tiene su riqueza y ambos juntos conforman la iglesia misionera y la iglesia institución, la iglesia autoridad y la iglesia carisma, ambas realidades dentro de una misma iglesia, ambos con una gran vitalidad. Tuvieron su peleita, una peleita normal y corriente como en las familias, en todas las familias lo puede haber, cuando hay personas dotadas de grandes carismas, porque es que yo estoy seguro, yo me imagino a Pablo que Pedro no debía ser muy brillante, y decía, pero tenía que aguantarse. Y Pedro, que escribe sobre Pablo, dice, háganle caso a este hombre tiene una sabiduría, lean bien la carta, en la segunda carta de Pedro, lean en el capítulo 4 que dice, tengan cuidado de leerlo mal, porque es muy profundo y pueden leerlo torcido y después se pierden, así que atiendan bien a la sabiduría. O sea que cada uno tenía sus dificultades normales de humanidad, pero tenía la riqueza del amor a Cristo y a la iglesia. Por eso la iglesia los pone juntos. Y cuando usted va a la plaza de San Pedro, ahí están los dos, las bellas dos estatuas majestuosas. Pablo con su espada, que significa él, el proclamador de la espada, que es como la palabra, que es la palabra como espada de dos filos, que separa lo que está claro de lo que no está claro. Y Pedro con sus llaves, dando a entender la autoridad que le dio Cristo. Y si a alguien no le gusta, pues lo lamento, pero fue una autoridad que le dio y que después fue a través de los tiempos, fue transmitiéndose para que la iglesia siempre tuviera y siempre ha tenido, desde el año 70, San Ignacio de Antioquía, año 70, todavía no había muerto el apóstol Juan, y Ignacio de Antioquía en la carta a los romanos los saluda diciendo, saludo a la iglesia que preside a toda la iglesia católica en la caridad. O sea, a la iglesia católica la preside en la caridad. Esa es la belleza de que ya en el año 70, no 1970, 70, ya en ese tiempo, en el siglo I, ya los obispos como San Ignacio, obispo de Antioquía, estaba claro de quién era la cabeza, de a quién había puesto Jesucristo, y había puesto en Jesucristo a la iglesia de Roma como aquella que debía presidir en la caridad, ya no la de Jerusalén, porque ubi Petrus ibi ecclesia, donde está Pedro, ahí está la iglesia, y esa es la riqueza que tiene, que cuando Pedro se mueve, fue la gran bendición. Pedro y Pablo, los dos se movieron a Roma, la gran bendición, porque desde allí, y solo desde allí, se podría haber dirigido a la iglesia universal. Si no se hubieran movido a Roma, el cristianismo habría desaparecido totalmente, habría sido aplastado por los musulmanes. Qué alegría saber que Pedro y Pablo fueron guiados por Cristo, fueron los que guiaron a la iglesia, y todavía seguimos respirando la fuerza apostólica de Pedro y Pablo para poder seguir animándonos nosotros mismos a vivir bajo la autoridad de la iglesia y en el carisma que Dios nos ha dado. Que el Señor nos ayude bajo la protección de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Amén. Vamos ahora a profesar nuestra fe juntos todos. Juntos profesamos la fe según el credo de los apóstoles, diciendo: creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos ahora a elevar nuestras súplicas al Dios que atiende las peticiones que su pueblo le hace. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las iglesias que sufren coacción, reducidas al silencio, perseguidas en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibida de los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones. Además te presentamos a nuestros difuntos Sebastián, Lourdes, Marcial, William, Cirilo, Irene, Rosa Matilde, para que tú los acojas en tu reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, todas estas peticiones las elevamos a ti y te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Él será para nosotros pan de vida. Seas por siempre, Bendito sea, Señor. Señor Dios, de por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Presentamos. Él será para nosotros bebida y Oren mis hermanos para que este sacrificio que mire ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, junto a todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene
en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado tomó el pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Sebastián, Lourdes, Marcial, William Ernesto, Cirilo, Irene, Rosa Matilde y todos cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto a María la Virgen, San José su esposo, San Pedro, San Pablo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a dirigirnos a ese Padre que nos ama con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Vamos ahora a hacer comunión espiritual. Cerremos los ojos y dispongámonos a unirnos al misterio celebrado aquí hoy, ahora. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Solo Dios, solo Dios, en tus atrios, Señor, quiero estar. Tú mi tesoro, emoción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios, y mi todo. Alma mía, no busques nada más para ti, hasta Dios y solo Dios. Alma mía, no busques nada más para ti, Basta Dios y solo Dios. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, a partir de ahora, ya hoy lunes en la mañana, salgo para la reunión de los obispos que van a ser de aquí hasta el viernes. Por lo tanto, el padre José Luis Botello, va a estar celebrando la Eucaristía, es mi vicario general, va a estar celebrando la Eucaristía en todos estos días, a esta misma hora, a este tiempo. Así que, mientras tanto, les deseo que también oren por los obispos que tienen reunión. Hay reunión plenaria en donde hace falta mucho la luz del Espíritu para poder llevar a cabo todos los planes. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cuántos bienes nos ha dado?